Pues aquí seguimos en riguroso directo a través de Onda Cero Puertiano y por supuesto nos siguen desde IMAX Televisión, por lo tanto compartimos esta entrevista con toda la provincia de Ciudad Real y me alegra siempre, pues como un viernes más, estaría aquí mi compañera Irene, pero hoy me ha tocado a mí cuando son las 13:35 del mediodía. ¿Qué tal, doctor? Doctor Pues Camilo. bien, Roberto, ¿no? Una semana más, aquí un viernes más en este espacio también que hablamos de salud, que es Eso, sin duda ya, lo importante. Si tenemos eso, salud, tenemos todo, eso. felicidad y todo. Si nos falta la salud, es muy Pues complicado, bueno, ¿verdad? pero sí que he visto que la cara que han puesto todos ante nuestra La música música que introductoria, siempre nos sorprende. súbele un poquito, Vamos a súbele escuchar un otra vez de poquito nuevo. otra vez. Como una música misteriosa, ¿no? ¿Podemos decirlo así? No, si es que Sí. esto es todo un concierto. ¿Un concierto de Son qué? 15 minutitos de un ¿Por qué has concierto. elegido esta Pues canción para mi ya te programa de hoy? cuento. Estos son lo que se llama unos tambores japoneses que se llaman los tambores taiko. ¿Sí? Son unos tambores muy particulares que dan una sonoridad muy específica. ¿Tú has visto esos tambores inmensamente grandes que de pronto aparece un japonesito con un par de palos y comienza ton, ton, con unos gestos y unas manipulaciones muy singulares y tal? Pues esos son los tambores taiko y que fabricar un tambor de esos puede llevar varios años. Eso no es una cosa que te lo hagan así rapidito y de afán. No, eso puede llevar varios años. Pero es que este concierto, hombre, yo no sé si de pronto ir media hora de concierto de tambores taiko no requiere una buena dosis de aspirinas después. ¿Por qué? Pues porque tú ponte a pensar media hora de pam, pam, pum, pum, pum. Y no es un tambor, porque en esta que traje yo son tambores en distintas afinaciones y sonoridades. Y entonces es un concierto completo, donde se expresa una música en general con todo lo que conlleva la música. Un tema, una argumentación, una emoción, etcétera. Pero es que la semana pasada empezamos a hablar de disfunción sexual femenina, estábamos hablando de que hay 4 grandes grupos de disfunciones sexuales: el trastorno del deseo, que es el no tengo ganas; el trastorno de la excitación es sí tengo ganas pero no funciono; el trastorno de quiero tener un orgasmo pero no se me da, o se me da raro, ¿sí? Y llegábamos al trastorno del dolor sexual, que es justamente el comienzo que hemos tenido ahí con ese del pam, pum, pam, pum, pam, 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 ¿no? Pero tú te imaginas si tú fueras una chica que te doliera ahí abajo y está el otro con el pam, pum, pam, 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 pum, pum, pam, subiendo, subiendo, subiendo. Y no Pues puedes. eso en el fondo va a terminar siendo un tormento. Porque la dispareunia, que es como se llama el dolor sexual, ¿Cómo vamos a repetir el nombre? dispareunia, Dispareunia. ¿sí? Pues un dolor que aparece muchas veces sin ni siquiera tener la penetración. Puede aparecer solamente cuando estás en esa fase de excitación, de estimulación, del contacto, puede ya comenzar a aparecer. Y es un dolor que en muchas mujeres puede ser un dolor que sea muy profundo y que no solo afecta los órganos sexuales de manera directa, sino que puede traducirse en un dolor en toda la pelvis, ¿sí? Y hace parte también de lo que se llama un síndrome que se llama el síndrome de dolor pélvico crónico, ¿sí? Entonces, puede ser tremendo. Hay causas que, digamos, pueden ser de tipo natural, que son obvias, y entonces, por ejemplo, pues, cuando tiene una mujer una atrofia vaginal, pues que la vagina se adelgaza, se pone más pequeña, se lubrica menos, por la edad o por factores hormonales, pues puede tener este tipo de problema. Y entonces eso hace que tenga dolor, tenga resequedad, tenga molestias, etcétera. También puede ser que esa atrofia vaginal pues se pueda acompañar o se acompañe usualmente de trastornos urinarios. Entonces no solamente tienen un problema para tener relaciones sexuales, sino que de manera permanente tienen una molestia Sí, le conlleva ya a derivada otros de problemas, eso. Y claro. entonces se van a eso. También puede aparecer este tipo de problemas porque en algún momento la vagina sufrió una lesión. Entonces, un ejemplo típico es, tuvo su parto, en el parto le hicieron una episiotomía y por la razón que sea, la episiotomía cicatrizó mal o deficientemente, o se formó un pequeño queloide mucoso, que es una cicatriz muy gorda y muy molesta. Y entonces, claro, eso les va a producir un dolor tremendo. ¿Tú sabes lo que es el Virginatus custodio?
Custodio. El virginatus custodio son dos musculitos que tienen las mujeres que cuando están activos hacen esto y cierran las piernas. Como Por eso suprimen. se llaman, ¿sí? Cierran las piernas. Y entonces por eso se llama el virginatus custodio. ¿Sí? Entonces, cuando el virginatus custodio tiene un espasmo o los músculos perineales tienen un espasmo, duele. La penetración duele y es muy molesta para una mujer porque el hombre por una parte está luchando contra una barrera física que es el espasmo muscular, pero ella está luchando contra una barrera, contra una agresión física que es el pene erecto y que está tratando de romper, de entrar en una barrera real, que es el espasmo muscular. Y eso para ellas puede ser un dolor muy intenso y muy severo. También puede aparecer en algunas situaciones que son parte de la variabilidad de la mujer. Todos se sabe que el útero no es recto dentro del abdomen, sino tiene una pequeña doblez que se llama la anteversoflexión, es decir, está ligeramente dobladito hacia adelante, pero a veces está dobladito hacia atrás. Y entonces eso puede producir que tenga un problema de dolor al tener relaciones sexuales. Si has tenido cirugías, pues las cirugías pueden afectar en estos casos a las mujeres. O si tienes una cosa que se llama la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que es bastante frecuente. Muy común, ¿verdad? Sí, es muy común y hace parte de lo que hablábamos hace un momento, la enfermedad inflamatoria pélvica o el dolor pélvico crónico, en el cual pequeños fragmentos de la mucosa del interior del útero, el endometrio, se han implantado en zonas de la pelvis o en zonas del abdomen y tienen sus menstruaciones. Tienen sus menstruaciones y entonces eso produce un dolor tremendo, una desazón espantosa y hasta que finalmente se les opera, no desaparece o por lo menos no se reduce el problema. ¿Sí? Evidentemente hay mujeres que tienen un dolor sexual de tipo psicológico. ¿Sí? Ese trastorno psicológico puede estar motivado por el miedo, por ejemplo. ¿Sí? O por el disconfort. No, lo decíamos ¿Por qué, perdona? el disconfort. ¿Sí? Pero el disconfort es porque esta pareja ya no me gusta, o esta pareja no la quiero, o no quiero tener sexo con esta pareja, Y eso crea pero como un de alguna rechazo manera mismo me que tu toca. cuerpo, claro. Claro. ¿Sí? Que era una cosa que mencionábamos la semana pasada, y es que decíamos que en algunas parejas esto puede llegar a ocurrir por aquello de esa frase que decía, este pene ya no me enamora. ¿Sí? Y entonces eso puede pasar también. También puede para producirse en personas que tienen sentimientos o emociones negativos sobre el sexo o la sexualidad. Por ejemplo, personas que han sufrido de traumas en la infancia o abusos sexuales o cosas por el estilo, pues también inmediatamente pueden tener un problema de una emoción cargada negativamente hacia cualquier otro tipo de sexualidad por las experiencias previas. ¿Sí? O en las mujeres, en un cierto tiempo después de haber tenido un parto, la vagina está tan sensible que volver a retomar las relaciones sexuales después de haber parido, pues a veces pueden ser muy molestas y muy dolorosas. De la misma manera, el miedo a quedarse embarazadas otra vez o por una vez o lo que sea, pues también puede ser un problema. También, recuerda, fue una frase que dijimos la vez pasada, que la mujer está educada culturalmente, sobre todo en la mayoría de las grandes civilizaciones, a que tener placer con el sexo es malo. ¿Sí? Eso lo ha dicho la Iglesia Católica toda la vida. Sí, sí. No hablemos de los musulmanes, donde las mujeres no tienen derecho a nada, o en aquellos, por ejemplo, países donde existe la ablación, porque ¿cuál es la razón de la ablación? Pues que la mujer no tenga placer sexual. Ese es el origen de la ablación. Entonces, claro, muchas de estas creencias religiosas van a influir en el sentido de que si tengo sexo, y como dice la religión católica, tú debes tener sexo solo para procrear. Si no estás procreando, no tienes derecho a tener sexo. Entonces, claro, si no tienes derecho a tener sexo, tampoco tienes derecho a tener placer. Y entonces, cuando te vas a echar un kiki,
por puro gusto y placer, pues resulta que esa carga emocional que te produce la religiosidad va a decir, pues no, no puedes tenerlo. Entonces, emocionalmente, para compensarlo, por decirlo de alguna manera, pues te duele, ¿no? Y eso también es. Ahora, hay niveles como en todo. Hay chicas que tienen un dolor leve, otras que tienen un dolor moderado. Cada cuerpo es un mundo, dolor, como se puede exacto. decir. Pero la mayoría de las veces es un dolor moderado, ¿sí? Cuando ya Que no es estamos fuerte. hablando de un dolor fuerte, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de que hay que investigar un trastorno de la fisiología, o un trastorno anatómico, o una secuela de una cirugía, o alguna cosa Puede así haber ya por el otro estilo que problema vaya también más. dentro de ello. ¿Sí? Ahora, también hay algunas enfermedades adicionales que se consideran de tipo dermatológico, pero aunque son enfermedades de transmisión sexual, que pueden influir grandemente en que una mujer tenga dolor durante la relación. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que si tienes un eczema de la piel, de la zona perineal, o tienes verrugas, o tienes una enfermedad de transmisión sexual como la condilomatosis, o tienes una enfermedad como el papiloma humano o el líquen, que también es otra enfermedad sexual, o tienes un herpes genital, o tienes úlceras vaginales porque has tenido una virosis de este tipo, pues eso va a significar que la relación sexual va a ser dolorosa, porque es que no tienes otra alternativa, no hay escapatoria ninguna. Por ejemplo, hace no mucho encontré una paciente que tiene un herpes genital crónico, porque es que el herpes genital es recidivante. Aparece, te da la lata una temporada, se vuelve a quedar como en pausa, pero vuelve de y nuevo vuelve dentro de un tiempo otra vez a hacer lo otra mismo vez. y así sucesivamente. Entonces, cuando están en la fase sintomática, pues hay que darles algún tratamiento para tratar de apaciguar al bichito otra vez y que se calme. Pero en ese momento, donde si quieren tener una relación sexual, va a ser un tormento como cualquier otro, ¿sí? Ya una vez pasada la fase sintomática y vuelve el herpes a quedar así en pausa, dormidito, pues no pasa nada, ¿sí? Ahora, el vaginismo, que es una forma de dispareunia, ¿sí? Es una forma en que solamente, ya con solo pensar que voy a tener sexo, que voy a tener eso adentro, o que me van a tocar, ya me duele. Mal asunto, entonces. Mal asunto. Ahora, claro, eso puede estar basado en una situación real. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, ¿sí? Un herpes, o un condiloma, o una alteración de una cicatriz posquirúrgica, o lo que sea. Pero también puede estar basado en un problema meramente psicológico, ¿sí? En el cual la persona dice, pues si ya lo que se me viene encima es para que me duela, pues que me duela desde ya. Y entonces eso también produce un problema muy típico y muy característico de relaciones de pareja, sobre todo en parejas que emocional o sexual o ambas cosas están mal avenidas. Por eso es que, si le ponemos un poquito más, puede a ver si escuchas Música, esos ¿no? tambores, escuchas esos tambores, para que veas cómo es un tamborilleo horrible y espantoso. Venga, que quiero escucharlo Ay, ya. A ver, Maribel. ahora, muchas de estas disfunciones sexuales que hemos hablado antes, de las del deseo, la excitación, el dolor, el orgasmo, pues muchas tienen alguna forma de tratamiento directo. Por ejemplo, la dispareunia, cuando tienes un problema hormonal, pues se te puede dar una sustitución hormonal para intentar de solucionarlo. Puede ser una sustitución hormonal tomada con pastillitas que te den niveles hormonales otra vez, o tópica, que es una cosa que se utiliza mucho en las mujeres mayores, que es aplicar estrógenos en una cremita para que esa vuelva a recuperarse un poco, vuelva a tener una lubricación más adecuada.
También es muy cierto que una de las cosas que siempre se ha dicho es que si tú mantienes una vida sexual a lo largo de toda tu vida, este tipo de problemas de lubricaciones y cosas van a ser muchísimo menores y a veces inexistentes. Pero si tienes parones, es decir, periodos en los cuales la mujer no ha tenido una relación sexual, y también lo hablábamos en el programa pasado, muchas piensan que llegó la menopausia, se acabó el sexo. Entonces, volver a retomar eso va a hacer que a la mucosa de la vagina le cueste mucho volver otra vez a comenzar a lubricar, y es cuando se utilizan este tipo de sustancias, de cremitas y de tópicos lubricantes o estimulantes hormonales para que la persona salga. También se puede dar, por ejemplo, pequeñas dosis de testosterona. La testosterona, curiosamente en la mujer que va a niveles bajos, pues puede ayudar a que estas atrofias sean menores, a que la respuesta sexual sea mejor. Incluso en alguna parte en Estados Unidos habían comercializado unas pastillitas de testosterona, pero no como con este carácter, sino con el fin de venderlas como, pónsela a tu chica y verás qué afrodisíaco tan guay es. ¿Sí? Existen un montón de cosas que son, digamos, naturistas, por decirlo de alguna manera, que son, o cosas que no necesitan receta médica para ser utilizados. Por ejemplo, los lubricantes que te anuncian todos los santos días en la tele, ¿sí? Pues pueden ser una forma que es, hay cremas hidratantes, hay lubricantes, hay formas como los condones femeninos, pero que a su vez llevan una capa protectora para que en el momento de la relación, pues esta no sea ni dolorosa ni molesta. Pero si hablamos en términos generales, entre todos estos elementos de los fallos del deseo, los fallos de la excitación, los fallos del orgasmo, la presencia del dolor, siempre se va a hablar de que todas estas mujeres o sus parejas van a requerir de un apoyo emocional, ¿sí? Todas van a necesitar un tiempo muchas veces de reaprendizaje sexual, ¿sí? Y es cuando pues se me viene a la cabeza un libro de los 80s, que fue un gran éxito en su momento, que se llamaba La Cama Celestial, ¿sí? Donde relatan la vida de un terapeuta sexual, ¿sí? Y que cómo hace para ir enseñando a las parejas a hacer una reintroducción y una reeducación de su vida sexual. El libro es muy bueno, es muy interesante. ¿Cómo se llama el libro? La Cama Celestial. La Cama Celestial. Es que ahorita no recuerdo el nombre, pero es un autor muy famoso. Es un autor muy famoso, inclusive es ganador de varios premios, pero es una novela, no es un libro de texto ni nada, sí. Es una novela y es muy interesante. También en parte de ese tipo de reeducación, pues está la parte de hay que romper un poco esas barreras, ¿sí? Dedícale más tiempo a las estimulaciones, a ayudar a que se vaya excitando, ayudar a que vaya lubricando. No es esto de aquí te pillo, aquí te mato y ya está, pues porque si no es valiente gracia. ¿Sí? Si lo que muchas veces lo que ella necesita sobre todo, tú suponte que sea una mujer que tenga temores a la relación por cualquier motivo. Pues si tú no tienes en cuenta esa sensibilidad emocional de ella, pues los temores no solamente no van a desaparecer, sino que se van a poner peores. ¿Sí? Entonces eso también es importante. También se recomienda que hagan pipí antes de tener sexo, porque tú has intentado echarte un quique con la vejiga llena. No, eso no. Pues no te lo recomiendo. No, porque ni haces pipí ni te echas el quique. Porque eso se transforma en una situación dolorosa. Pues imagínate en una mujer, más razón todavía. ¿Sí? Porque la vejiga, al estar llena, se transforma en un fenómeno amplificador. Y entonces no solamente les duele toda la pelvis, sino que el dolor vesical y las posibilidades de que después hagas una cistitis inflamatoria es muy grande. ¿Sí? También se dice, pues, haz cosas que te ayuden a relajarte. Tómate un bañito, agüita calientita, dense un masaje, cosas por el estilo para que esto ayude a hacer bien.
cosas que las pueden hacer ambos, pero sobre todo las mujeres para mejorar la situación, pues siempre se han hablado de los ejercicios de Kegel para mejorar la fuerza y la sustentación del piso pélvico. Sí, trata de evitar no andar tomando mucho trago porque el alcohol pues puede producir una sensación de inhibición, lo mismo otras drogas. El tabaco se sabe que va a producir una alteración importante en la circulación y en la vasculatura perineal que puede influir mucho en la lubricación de la vagina en una mujer. ¿Sí? También se les recomienda que hagan ejercicio, que hagan algo de deporte, porque eso también va a ayudar a que liberen energía, que concentren sus mentes en otras cosas, pero que para que cuando lleguen a su actividad sexual, sí que puedan poner su mente en lo que están haciendo, ¿sí? No es como ese típico chiste de, está ella en plena faena con él y le dice, cariño, hay que pintar el techo. Pues no. No, pues eso la vida real no creo que ocurra, ¿no? Eso, ¿sí? Pero bueno, pero no, pasa más de lo que uno se imagina, ¿sí? Otro problema es que así como los hombres ocultamos la mayoría de nuestros problemas en este sentido, las mujeres también. Entonces se les dice, háblalo con tu pareja, si es menester, háblenlo entre los dos con alguien que les pueda ayudar y les pueda asesorar, ¿sí? Y evidentemente, si uno de los grandes temores es, y si me quedo embarazada, pues busca un método anticonceptivo, ¿sí? Que sea lo suficientemente bueno para que le ayude a evitar ese tipo de problemas. ¿Sí? Aunque como pasó con una amiga que yo conocí, que llegaba y decía, estos son los anticonceptivos orales, 99,9% de seguridad. Y pone la foto de la hija, el 0,01. Puede pasar, pero evidentemente tenemos que tener presente que si ese es un temor inherente, pues lo que hay que hacer es tratar de superarlo. Y también recordarle a las parturientas que el estar lactando puede hacer que no baje la regla, pero no protege contra el embarazo. No va a hacer que no te puedas quedar embarazada. O sea que una vez pasada la cuarentena, habrá que buscar un método anticonceptivo que sea bueno, aunque no baje la regla. ¿Sí? Porque la lactancia inhibe la presencia de la regla. El problema también, como decíamos, sobre todo en los problemas del deseo y en la excitación sexual, van a estar muy marcados por unas cargas emocionales. Entonces, no es malo repetirlo, el hecho de que estas cosas deben hablarse, ¿sí? Deben hablarse entre la pareja. La mujer no tiene por qué ser una sufridora silenciosa, que muchas veces pasa ese tipo de circunstancias. Y si el problema son las relaciones sexuales dolorosas, pues lo que tienen que hacer es aprender entre ambos cómo tratar de superarlos para que la cosa vaya bien, ¿sí? También una cosa que se recomienda es que la actividad sexual regular ayuda a prevenir muchos de estos síndromes, ¿sí? Una vez vayas mejor encauzado, evidentemente. Pero también va a ayudar, sobre todo en las mujeres menopáusicas, a superar una cosa que se llama el síndrome genitourinario. Es decir, son mujeres que tienen una vinculación entre problemas vaginales y problemas urinarios. Pues mira, nos queda un minutito, bueno, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, la verdad que nos ha encantado, como siempre dándonos toda una lección. Doctor, un placer y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. ¿Qué tema vamos a tratar? No lo sé todavía porque tengo que sentarme a pensarlo. Pues luego ya eso lo veremos el próximo viernes. Muchísimas gracias, doctor. Bien, Roberto. Todo un placer y pasar un buen fin de semana. Dios te oiga. Y a todos ustedes les deseamos lo mismo, que pasen un buen fin de semana, que sean muy felices y aquí les esperamos el lunes a las 12:30 en el Magazín Diario de Onda Cero Puerto Llano.